Es cierto, lamentablemente Boyacá tiene altísimos niveles estadísticos de pobreza frente a comparándolo con otros departamentos de los más pobres del país, y creemos que hay que hacer un cambio estructural de fondo en toda su macroeconomía, en sus negocios, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Yo creo que las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como ha sucedido en otros países, nos da el chance, una gran herramienta, poderosa herramienta, para atacar ese problema de pobreza en un tiempo muy corto. Lo que pienso es que para salir de la pobreza se hace necesario que se fomente la producción alimentaria, en la cual el departamento de Boyacá es fuerte, pero se avance también en la agroindustria, de tal manera que los boyacenses que participan de esta actividad accedan a la riqueza. En lo que tiene que ver a la desnutrición, me parece que vale la pena que se conformen grupos interdisciplinarios, de tal manera que vigilen no si los boyacenses se alimentan o no, sino si los niños boyacenses se alimentan bien. Me parece que es en el carácter de balancear la alimentación donde está la dificultad. El departamento desafortunadamente está entre los primeros lugares de índice de pobreza, está sobre los 67%, que quiere decir que tenemos que trabajar muchísimo, fortalecer el departamento de Boyacá, a mejorar esos índices de pobreza, y lo mismo con el tema de la desnutrición. Nuestros niños, especialmente en las provincias, en las veredas, hay un índice alto en las grandes ciudades y nadie está haciendo nada para atacar este proceso. Opino que el departamento debe seguirla auxiliando en la medida en que toda la contratación de la red pública se haga casi que de manera exclusiva, que se proponga salir en términos de especialistas hacia el mundo de la tecnología y especialmente hacia la telemedicina, pero además es fundamental que en la política pública de salud se piense en la prevención, que disminuye costos en lo que tiene que ver sobre todo atención de enfermedades de alto costo. Francamente encuentro en Boyacá un altísimo progreso en materia de salud, proveniente de los gobiernos anteriores, no solamente de carácter regional, departamental, sino también del gobierno nacional. Todavía hay muchas dudas y muchas fallas que hay que corregir, pero veo bien enfocado el departamento en la prestación de los servicios de salud. La calidad de nuestros médicos es muy profesional, muy importante, y eso nos va a hacer que el departamento a corto plazo también tengamos un servicio de salud de primer orden. La red pública hospitalaria de nuestro departamento es un poco deficiente, hay que trabajar muchísimo más, hay que tener infraestructura en todos los municipios, no existe la infraestructura, no tenemos la capacidad, los profesionales tampoco están en nuestro departamento, hay que hacer unas capacitaciones en cada uno de los municipios, además que es una red débil en nuestro departamento de Boyacá. Por ejemplo, los hospitales de tercer nivel y segundo nivel no llegan ni siquiera ni a las principales ciudades, son muy pocos, el cubrimiento es para muy pocas personas y hay que seguir trabajando hacia ese proceso. Este departamento ha hecho una labor en el cubrimiento total de la educación, creo que estamos superando casi el 93% de cubrimiento, pero la calidad sí es débil. Tenemos que ingresar a nuestros niños en aulas de emprendimiento, hay que poner una educación más social, más humana, eso no existe en el departamento de Boyacá, entonces hay que trabajar hacia ese proceso de la educación humana y que de verdad sea una educación que no quede solamente en las aulas, sino que llegue también a las familias. En algunas escuelas y colegios públicos y privados sigue habiendo también errores en el tema de la calidad de la educación, pero en general debo también decir que veo con mucho positivismo lo que se ha hecho hasta hoy. Hoy tenemos grandes profesores y maestros y alumnos, y eso está dando como resultado que nuestros alumnos sean muy competitivos frente al ingreso a las universidades y que inclusive estén teniendo premios nacionales en concursos con otros alumnos del país. Que claro que tiene dificultades en la medida en que se ha venido castigando la calidad por la cobertura. Lo que considero es que hay necesidad de involucrar
un ingrediente adicional y es la pertinencia. Lo que los boyacenses deben tener como información es lo que les pueda servir en su futuro productivo. Yo veo que el departamento progresa y lo mismo en infraestructura de educación. Ya hay escuelas y colegios súper modernos, con equipos y con nuevas tecnologías, aplicación de nuevas tecnologías. También he encontrado en mi recorrido por el departamento municipios donde hay problemas de infraestructura, pero son puntuales y yo creo que hay que atenderlos y lo más pronto posible y dedicarle los recursos financieros para que haya mayor equidad entre todos los lugares del departamento en materia de infraestructura de educación. Siento que la infraestructura en educación del departamento es bien amplia, hay problemas en mantenimiento y por eso hay que involucrar a las comunidades en ese mantenimiento, pero desde la política pública departamental se debe optimizar la utilización de la buena infraestructura que tenemos. La situación de nuestro departamento es grave en cuanto a infraestructura. Nosotros vemos que nuestros hijos no tienen unas condiciones mínimas en las aulas de clase de todo el departamento. Necesitamos trabajar más, los mismos maestros se sienten de alguna forma desmotivados, llegar a dictar clases y ver esas condiciones y ver que los niños están en una situación precaria y hay que trabajar muchísimo. El presupuesto tiene más de 300.000 millones de pesos destinados al sector de la educación, con todas las transferencias que vienen del gobierno nacional, con todos los recursos propios, y no se ha hecho una inversión fuerte y hay que imponerlo, hay que trabajarlo, porque si no mejoramos las aulas de clase, ¿cómo seguimos motivando a los niños y a las niñas de todo el departamento? Es cierto, Boyacá tiene un gran atraso en sus vías, tanto en las veredales como en las intermunicipales, las urbanas, pero yo creo que tiene positivo su gente bella, sus hermosos paisajes, y lo único que necesitamos es conseguir unos recursos para pavimentar todas estas vías urbanas, las municipales y las veredales, y para ello hay que hacerlo honestamente, con unos sistemas de contratación electrónica que evite meter la mano por los corruptos y hacerlo con empresas serias, importantes del país, que vengan y nos den su colaboración en la reconstrucción de estas vías. Ese es el resultado histórico de una vieja teoría en la que se piensa que lo que hay que hacer es la red arterial. Yo al contrario considero que donde inician los viajes es en la red terciaria, donde se empiezan a unir los centros de producción, y debe ser por la red terciaria por donde debemos empezar a un desarrollo de infraestructura vial que después termine en una óptima red arterial. Las vías secundarias y terciarias sí están en un gran atraso, los municipios no tienen recursos, el departamento tampoco tiene recursos, es muy difícil. Entonces yo pienso que el departamento tiene que crear un banco de maquinaria. ¿En qué consiste? En comprar máquinas, comprar volquetas, aplanadoras, retroexcavadoras, ir a cada una de las provincias y empezar a arreglar las vías. Es muy difícil porque el presupuesto no alcanza, son apenas 22.000 millones de pesos que se tiene para arreglar esas vías del departamento, y los municipios cuentan con unos recursos mínimos, y a nivel nacional los apoyos que reciben no ha ayudado a que estas vías mejoren. Entonces tenemos que trabajar hacia un banco para arreglar arreglar por intermedio de este banco las diferentes vías de nuestro departamento. Claro que es posible que se concilie el medio ambiente y la producción, pero se hace necesario que todos los estamentos también concilien esfuerzos. El sector minero aportando unos recursos para la sostenibilidad ambiental, los estamentos gubernamentales como la gobernación y las alcaldías articulando con la universidad y el Servicio Nacional de Aprendizaje, de tal manera que recursos, voluntad política y conocimiento técnico generen un equilibrio ambiental en la producción minera. Claro que es posible, y así lo han hecho todos los países del mundo, y así tenemos muchas minas en Colombia, que coincide la adecuada y técnica explotación de las minas con la debida también protección de los recursos naturales renovables, ambientales. Eso es factible. Lo que es peligroso es que continuemos con las explotaciones irregulares, ilegales, artesanales, sin que haya un apoyo del gobierno
a estos mineros. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo y dedicar parte importante de los recursos de las regalías para que nuestros mineros puedan explotar las minas sin riesgos a su vida ni de la salud. Claro que sí hay una gran posibilidad de que se concilien esos dos aspectos, tanto el sector de la minería como para proteger nuestros recursos naturales, que tenemos que hacer respetar las reglas, que nuestras corporaciones hagan un seguimiento claro al sector minero, que respeten nuestros páramos, nuestras fuentes hídricas, que los valoremos porque son nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestros hijos y de nuestra familia. Entonces, ese proceso de unidad tanto con el sector minero, con el medio ambiente, se puede hacer si se hacen las cosas claras y con las reglas claras.